Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. ¿Han pensado que cada día es una oportunidad para redescubrirnos y replantearnos qué queremos hacer con nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros sueños? Muchos de los especialistas con los que hemos hablado en este espacio nos han señalado la importancia de tener un propósito para tener una vida más plena conforme pasan los años especialmente. Hoy vamos a platicar de algo que probablemente les ayude en ese camino. En especial si se han preguntado cómo encontrar, cómo construir un proyecto de vida en la madurez. Y para esto tengo una invitada muy especial que siento que nos va a inspirar y a retar a ver las cosas con nuevos ojos. Así que quédate con nosotros porque te prometo que esta conversación te va a dejar reflexionando y con muchas ganas de actuar. Maite Vallet es formadora, conferencista y consultora pedagógica en España y Centroamérica. Y la hemos invitado porque es impulsora de una interesante iniciativa para afrontar lo que llama el proyecto personal desde la etapa adulta hasta el final de la vida. Maite, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, estoy encantada de poder estar aquí. Maite, entiendo que tu vida profesional ha estado dedicada en mucho al tema de la educación y la formación de los niños. En este camino, por supuesto, colaborando con padres y maestros y demás, pero con un foco en los niños. ¿Es así? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Sí, yo empecé como directora y profesora, porque en aquel momento, aunque yo dirigía, era un centro infantil. Aunque yo dirigía el centro infantil, estaba prácticamente entregada a trabajar con los niños en clase. Empecé con infantil, después pasé a primaria y a secundaria. Siempre fui tutora. A mí me preocupaba principalmente en lo que tenía que ver con la educación socioemocional. O sea, cómo formar al ser humano en cada proyecto de vida, de cada etapa de la vida. Porque los seres humanos tenemos diferentes proyectos en cada una de las etapas de la vida. Pueden y ir eso cambiando. Es lo que a mí me interesó mientras estuve trabajando con los niños. Que eso fue más o menos hasta que yo cumplí los 40 años. Ok. ¿Y qué pasó cuando cumpliste los 40 años? ¿O por ahí? Pues que yo dije, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo sé, necesito transmitírselo a otros adultos. Yo quería dedicarme a la formación de profesores sobre todo para esto que te he dicho, para que enseñaran a los niños cómo afrontar su proyecto de vida desde pequeños. Y enseñando a los educadores, a todo esto decido hacerlo, me voy de Madrid, donde estaba trabajando, de España, y decido hacerlo en América Latina. Y entonces mi sede estuvo en ese momento en El Salvador. Y ahí, dando escuelas de padres, porque empecé a dedicar no solo a los profesores, sino también a los padres, en relación a la educación de sus hijos, ahí es cuando me doy cuenta de que muchas de las preguntas que me hacían los padres con respecto a la educación de sus hijos, más que padres eran madres sobre todo, eran preguntas que tenían que ver con
lo que les estaba pasando a ellas en ese momento de su vida. Y entonces, sin dejar todo lo que te decía de educación a los profesores y a los padres, empiezo a diseñar el proyecto de cómo autoeducarnos, o sea, cómo ser nosotras mismas como personas, no como madres, ni como trabajadoras, ni como mujeres sino como personas, desde la etapa adulta, que es la etapa en la que ya no tenemos profesores ni padres que nos tengan que educar, nos educamos hasta el final de la vida. ¿Cómo ha influido? Pues eso, entiendo, eso fue lo que te inspiró. Dijiste, oye, aquí hay una oportunidad de hacer un cambio y de hacer algo y de aportar todo esto que yo he aprendido, aportarlo en esta etapa para estas personas que ya no tienen acceso a algunas herramientas formales. ¿Es correcto? Exacto. Eso es lo que yo quise. De hecho, yo les dije a esas madres que me hacían todas esas preguntas, que yo me daba cuenta que iban más dirigidas a preocupaciones de su propia vida en general que de su hijo en concreto, yo les dije, ¿por qué no hacemos unas charlas así de café? Y nos reunimos. Yo creí eso, 10, 12 mujeres, y me dijeron que se lo habían ido contando unas a otras y la reunión se convirtió en algo mucho más formal de 40 mujeres. Y entonces yo lo que hice fue sistematizar lo que tendría que ser nuestra autoeducación desde la etapa adulta hasta el final de la vida. Y a eso es a lo que me dediqué y a lo que me quiero dedicar ahora, dejando a un lado los otros proyectos, no es dejándoles a un lado, sino como que ya he pasado el testigo a otras personas para que puedan llevar a cabo sus proyectos, y ahora estoy completamente metida en el proyecto en nuestro proyecto de vida, en el proyecto de vida de hombres y mujeres. Lo que pasa es que curiosamente son muchas más mujeres las que están interesadas en este tipo de proyectos. Qué interesante, ¿no? Retomaremos ese punto porque lo he notado en varias cosas. Yo me imagino que ha influido, y esa es la pregunta, ¿cómo ha influido tu experiencia como docente, como consultora pedagógica en la construcción de este enfoque? Pues tienes varias herramientas de dónde echar mano para esto, ¿no? Sí, yo siempre digo que yo trabajo la parte pedagógica. Para mí, al hablar de lo pedagógico, es ayudar al otro a sacar lo que lleva adentro. O sea, yo no tengo la idea de que nosotros tengamos que meterles a los alumnos las ideas en la cabeza. Entonces, cuando pienso en el proyecto de vida nuestro, el proyecto de vida personal, a mí a veces me dicen, Maite, todo lo que he aprendido contigo, digo, mira, yo te he ayudado a que tú saques de dentro tuyo toda esa sabiduría. O sea, nosotros llevamos dentro de nosotras cantidad de cosas que nos pueden hacer disfrutar y ser sabias en la vida. Qué interesante lo que dices, porque yo creo que muchas veces nosotros mismos decimos, si llegas, y más yo creo que en cualquier etapa, pero más en esta etapa, como que empezamos a tirar la toalla, entre comillas, y entonces decimos, no, pues es que yo no, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo nada, nunca aprendí nada, o me dediqué al hogar, o realmente hace mucho que no hago esto, etcétera. Y luego te das cuenta que todas esas cosas o sea, cuando tomas conciencia que esas cosas que hiciste o que has hecho y que nunca has contado con las habilidades y lo que significan, y de repente te ayudan a verlo y dices, ah, caray, pues sí, yo puedo hacer esto y soy muy bueno en esto y me gusta mucho esto, pero no nos atrevemos a veces ni siquiera a hacernos las preguntas, ¿no? O a vernos desde otro lugar. Estamos hablando de proyecto de vida y es la iniciativa de tu trabajo y tus talleres. ¿Cómo defines un proyecto de vida en la madurez? ¿Qué es tener un proyecto de vida? ¿Y qué lo hace único o diferente respecto a otras etapas anteriores de la vida? Sí. Mira, yo creo que una de las cosas
que nos puede ayudar más a descubrir nuestro proyecto de vida en la última etapa realmente de la vida, es que es la etapa en la que realmente estamos más preparadas para dejar de quejarnos de la vida en general, o sea, quiero decir, de nuestras parejas, nuestro trabajo o no trabajo, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de que no tenemos tiempo para nosotras o de que tenemos demasiado tiempo y que nadie nos acompaña y nadie nos viene a ver. O sea, dejar de quejarnos de todo eso y descubrir, darnos cuenta que tenemos algo importantísimo en 3 ámbitos. El laboral, que parece que se nos ha acabado la vida laboral. ¿Qué va? Son proyectos diferentes. Podemos estar jubiladas, ya no tenemos por qué cobrar, tenemos que tener la vida resuelta económicamente, pero podemos incluso tener algún proyecto del que también sacamos una rentabilidad. Pero lo que siempre tenemos que tener es un proyecto. O sea, es como que la sociedad nos vende que ya se acabaron nuestros proyectos, que la vida ya se acabó. Que gracias por participar, ya. Gracias por participar, adiós. Sí, cierto. Exacto, o sea, la vida útil se acabó y entonces nos hace sentir completamente inútiles. Y yo digo, tenemos proyectos laborales interesantísimos que podemos hacer sin depender de nadie, colaborando con otros. Tenemos proyectos de tiempo libre, porque realmente se puede decir que el 100% de nuestro tiempo es tiempo libre, y en ese tiempo libre puede estar el tiempo laboral elegido por mí, por supuesto, y es un tiempo en el que yo me lo tengo que pasar bien, que yo tengo que disfrutar, que yo tengo que descubrir qué cosas son las que me gustan hacer en este tiempo, en esta última etapa de mi vida, para poder disfrutarlo. Y el otro ámbito, el tercero, que es el de la familia, tiene que cambiar totalmente. O sea, eso normalmente es la sociedad la que nos dicta, la que nos dice lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ejercer de abuelas, o qué es lo que, en qué tenemos que ocupar nuestro tiempo o en qué no tenemos que ocuparlo. Mamá, ya no hagas esto, deja de hacer lo otro, ya lo hará alguien. Y yo digo, nosotros dentro de la vida familiar tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Y se vale todo, porque no se trata no se trata tampoco de, o sea, si te gusta y cuidar a tus nietos y pasar tiempo con tus nietos y te hace feliz y ese de pronto es tu proyecto, pues se vale. O sea, nadie está diciendo que se tiene que dejar, sino que sea verdaderamente algo que sea importante y realmente significativo para ti. Cada quien decidirá cuál. Pero si no es, yo tengo amigas que me encanta porque ya está empezando a cambiar mucho los modelos, eso que tú dices, que se jubiló, regresó a su país, y todo el mundo asumió, porque además eso hacemos, que estaba, oye, ¿te la pasas con tu nieto? No. Dice, mi hija sabe qué días tengo disponibles para cuidar a mi nieto, porque el resto de los días yo tengo muchas actividades. Entonces yo reservé unos días y ya le dije hasta dónde le puedo ayudar, pero que después pues se apañe como nos apañamos todas nosotras, ¿no? Y creo que eso es... El nieto va a pensar que tiene una abuela, bueno, va a pensar, no va a sentir que tiene una abuela mucho más divertida, mucho más simpática, si tiene más proyectos de vida que el hecho de ser abuelo. Y bueno, y consideremos que ahora además está aumentando sustancialmente el número de personas, hombres y mujeres, que llegan a la madurez y no son abuelos, o sea, por cómo está modificándose la población, entonces con mayor razón, porque si esa es la aspiración y no hay nada, pues a lo mejor ahí queda un vacío. Considerando además que tú te refieres a la última etapa, que es muy larga además, ahora que ganamos 3 décadas, entonces ya hay quienes incluso ya la están dividiendo técnicamente antes de los... Por ahí, a mí los números me parece que son muy engañosos, pero
por poner un marco de referencia, hasta, qué sé yo, 75, un poquito más, sería la tercera edad ahora, y ahora hay una cuarta edad, que sería la última etapa, que sería después de los 75. La verdad yo creo que eso se va moviendo porque depende mucho cómo lo estás viviendo. Es un número y 3 personas con el mismo número de años pueden tener situaciones absolutamente diferentes. Pueden estar viviendo etapas completamente diferentes, pues por muchas razones, ¿no? Entonces, pero en todos los casos sí que es importante lo que tú dices, que preguntarnos si tenemos un poco más de libertad. Digo, hay muchos temas también de desigualdad y demás que tú lo habrás visto también en El Salvador, que de repente no es fácil, pero aún en las situaciones menos fáciles, voy a decir, siempre se va a estar mejor que hace unos años, porque incluso los hijos crecieron y empiezan a agarrar su camino. Entonces hay, aunque sea un poquito, pero hay más espacio para decir, ¿y yo qué quiero? ¿Y para mí qué quiero? ¿Por ahí iría? Muy bien. Mira, yo creo que lo más importante es descubrir qué es lo que no quieres y qué es lo que no quieres en los 3 ámbitos que para mí tenemos que trabajar en cualquier etapa de la vida. En el ámbito laboral, que en este caso, aunque ya no trabajemos, pero hemos dicho que seguiremos teniendo proyectos que aunque no estén remunerados, pero son proyectos que tienen que ver con un trabajo elegido por nosotros. Lo que no quiero en mi tiempo libre, que seguramente tendrá que ver con que los otros decidan qué es lo que tengo que hacer yo en vez de decidirlo yo misma. Y con el ámbito familiar, que tiene que ver con que los otros decidan lo que yo debo hacer en vez de decidirlo yo. Entonces, en esos 3 ámbitos empiezo por pensar qué es lo que no quiero. Y después tengo que decidir qué es lo que quiero. Y una vez que sepa qué es lo que quiero, tengo que actuar. No tengo que esperar a que, bueno, como yo ya quiero con toda mi alma algo, eso tiene que suceder. Porque además cuando yo normalmente quiero algo, estoy queriendo que cambien los demás, que los demás no me pidan tal cosa, que los demás no me exijan tal cosa, que los demás no esperen de mí. Y aquí lo que yo propongo es que una vez que descubre lo que quiere, que lo haga poniendo los límites que tenga que poner, ¿no? Sabiendo decir que no con todo el cariño y el amor del mundo y actuando de acuerdo a lo que de verdad quiere hacer. Esto suena como a algo que es imposible, ¿verdad? Que ya quisiera poder hacer lo que yo quiero y es absolutamente posible. Lo que sí que tenemos que hacer es el esfuerzo de hacerlo. Déjame decirte, sí, es difícil pensar en que puedo hacer lo que quiero, pero yo no sé si es todavía más difícil pensar que yo voy a decir que no. O sea, es súper difícil poner límites, ¿no? Una parte clarísima, porque además, especialmente en el de los 3 ámbitos en los que mencionaste, seguramente yo me estoy proyectando, ¿verdad? Pero siento que el más complicado es el familiar, porque como se meten los temas afectivos, es que si yo le digo que no, no lo verbaliza uno así, pero es como que siento que me va a querer menos, es como que siento que a lo mejor se aleja, ¿no? Porque ya no obtiene lo que quiere, es dificilísimo. Entonces, esos miedos, en general yo siento que en muchos casos la palabra, el sentimiento que nos detiene más para esas cosas es el miedo. Voy a poder hacerlo, ¿qué va a pasar si lo hago? Son terrenos que no he explorado, nunca he dicho no, se van a alejar, sí, pues para eso estoy, la incondicionalidad, etcétera, etcétera. Hay una larga serie de miedos que nos hacen muy difícil estas 2 cosas que hemos hablado, de decir, pues es que lo que yo realmente quiero es esto, y para tenerlo necesito poner límites aquí. Por lo que sea, porque necesito tiempo, porque no quiero sentir o porque no quiero experimentar o vivir, seguir haciendo esto, lo que sea, difícil. ¿Por dónde empezar? Muy difícil, mira. Hay 2 cosas que nos paralizan, que es el miedo y la culpabilidad. Que cierto. Como exactamente lo que tú decías, ¿verdad?
sí, me pueden dejar de querer, pero sobre todo es como me voy a sentir culpable. Yo ahí creo que con toda seguridad, ¿eh? El mayor hándicap que tenemos es el miedo y la culpabilidad. Y lo que tenemos que hacer es actuar con miedo. Yo siempre digo, eso de esperar a que se me pase el miedo, no. Cuando una está segura de que lo que está haciendo es seguir a su propio sentimiento, hacer lo que quiere, que no es de capricho, no es algo externo, es un sentimiento bien profundo. Esto es lo que yo debo hacer. En ese momento tiene que actuar a pesar de sentir miedo a que me van a culpabilizar. Hay que hacerlo sabiendo que me va a culpabilizar. Y aunque me culpabilicen, yo voy a actuar así, porque yo estoy actuando a favor de mis sentimientos. Y cuando actúo a favor de mis sentimientos, estoy actuando siempre en bien de los demás. O sea, no es solo un bien propio. Cuando actúo en bien propio, actúo en bien de los demás. Cuando yo actúo en contra de mis sentimientos, voy en contra de los demás. Mira, con el ejemplo que poníamos antes de la abuela y ser nada más, ejercer de abuela, digamos, cuando uno siente, ¿no? Y no cuando a uno se le impone. Yo recuerdo al niño, al nieto, que yo lo conocía a él y a la abuela, y una vez le pregunté, tú, desde que tu abuela empezó a decir que había días que ella no podía porque ir a buscarte al colegio, por ejemplo, porque tenía otras cosas que hacer, ¿y cómo te sentiste? Dice, al principio sentía como que mi abuela como que ya no me quería, que ya no me hacía caso, que yo no era tan importante. Dice, enseguida me di cuenta que tenía la abuela más divertida y más simpática del mundo. Ya no se quejaba, ya me disfrutábamos juntos. Es contado por el propio nieto. O sea que es ese dejar el miedo a un lado y actuar a pesar de que tengo miedo a que me culpabilice, va a ser lo que haga que cambie no solamente mi satisfacción, o sea, que voy a hacer lo que yo siento que debo hacer y por lo tanto disfrute. Usaste una palabra que creo que es clave en todo esto y que creo que es parte de los propósitos de esta aventura que has emprendido, y es independencia. Yo creo que construir esa independencia entiendo que es algo clave en esta construcción de un proyecto de vida. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Totalmente. O sea, uno tiene que ser independiente en lo más profundo de lo que es la independencia, la autonomía de uno. Que yo sí que siempre aclaro que ser autónomo no quiere decir que yo puedo conseguir todo lo que quiero sola, que yo no voy a trabajar en equipo, no. O sea, siempre voy a necesitar a los demás y los demás me van a necesitar a mí. Pero una cosa es necesitar a los demás en determinados momentos y otra cosa es depender de los demás siempre, en el sentido de que mis decisiones nunca son mis decisiones, sino que son lo que otros han decidido que es bueno para mí. Entonces, el tener esa independencia, el tener esa autonomía es la clave del disfrute de cada una de las etapas de la vida, pero en la última mucho más, porque en la última realmente somos personas sabias por naturaleza. Otra cosa es que como no lo hayamos desarrollado, nos convirtamos en personas que somos dependientes e inútiles, pero no es por naturaleza. Por naturaleza es una etapa en la que realmente podemos tomar nuestras propias decisiones, porque somos personas autónomas. Tan autónomas que, mira, cuando hablabas antes de que claro, no todo el mundo tiene pareja y todo eso, yo en ese momento he pensado en la cantidad de personas que conozco que han empezado su vida de pareja feliz, independientemente de que hayan tenido otra, ¿verdad? En etapas anteriores. Pero su etapa de feliz de pareja
precisamente en la última etapa de la vida. Curioso que Incluso, menciones eso, porque acabo de tener una conversación con un par de personas, de hecho, una que está feliz con su pareja, tiene 78 años y empezó a andar con esta persona hace menos de un año, cuando mucho, y está encantada. Y otra que me estaba contando de dos amistades suyas, que una de 80 años, que tiene un poco de tiempo con su pareja, y todas dicen algo muy interesante. No sé si es porque llevan poco tiempo, no sé, pero dicen, es la mejor pareja que he tenido. O sea, es la mejor relación que he tenido. Quizás un poco por lo que dices, ¿no? Porque esta sabiduría, que no es el término, no lo oigan como el término arrogante de yo lo sé todo, etcétera, sino realmente el valor de la experiencia y el valor de haber tenido la mirada de todo lo que vivimos y decir, y llegar a este punto de decir, bueno, ya he vivido esto y eso me enseñó qué quiero y qué no quiero, qué me sirve y qué no me sirve, qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, estoy en un punto que yo puedo elegir, sigo haciendo estas cosas que ya vi que no sirven, que no me gustan o que no quiero, o empiezo a probar otras cosas para que cuando tengo además un poco más de libertad, un poco o mucho, dependerá de cada quien y su contexto. Y quizá yo creo que a eso atribuye un poco que digan, llegan como con ojos más abiertos y que con una perspectiva completamente diferente. Ya tendré que hacer un episodio solo de eso, pero es muy interesante porque efectivamente he oído más casos de lo que yo hubiera esperado. Pues yo soy muy escéptica en ese tema, pero la verdad he oído, y de gente que conozco y que las veo de verdad muy contentas. Digo, mira tú, es verdad lo que dices. y claro, como tú dices, la sabiduría de la experiencia, no es la sabiduría de quien se cree que sabe todo, sino sabemos también con esa sabiduría lo que no sabemos y que si no lo sabemos y queremos saberlo, ¿a quién acercarnos para que nos lo dé a conocer? Y si no queremos, bueno, pues esas son como los no conocimientos que no tenemos y que no nos pasa nada por no tenerlos. O sea, es una etapa de una sabiduría tan profunda que tiene que ver con la serenidad, la tranquilidad, el saber decir no al otro también tiene que ver con esa sabiduría y con esa tranquilidad. Por ejemplo, hablando de estas nuevas parejas, el hecho de que nos va a imponer el resto de la sociedad cuando ya somos personas mayores y queremos tener una pareja en esa etapa de la vida. Estamos locas. Pero igual con lo de la pareja, que si estamos hablando del tiempo libre. Tengo 70 y muchos años y me quiero dedicar me voy de viaje a un país bien lejos y me dicen, pero estás loca. O sea, estás loca a tu edad y sin conocer a nadie y dices, es que yo allá, a esos sitios donde vaya a viajar, voy a estar arropada, por así decirlo, apoyada, ayudada por esa gente que voy a conocer en esos momentos. O sea, no estoy loca, sé perfectamente lo que hago. Pero es importantísimo en esos momentos no hacer caso de las imposiciones sociales, vencer todos los miedos y hacer lo que uno quiere, porque es la manera de disfrutar. Y los demás, que piensen lo que quieran. O sea, yo no les estoy haciendo daño por hacer lo que yo quiero. Y respeto totalmente que piensen que estoy loca, pues que lo piensen. Pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Me vienen varias cosas a la mente, pero una ahora hay ocasiones que nuestros seres queridos de repente te dicen, o sea, te entre comillas, limitan. A veces desde el mejor de los lugares y a veces también es cierto porque mantener la independencia lo más que podamos, pero también es cierto que puede haber momentos en que dependamos físicamente o económicamente, etcétera, que puede pasar y está bien, pero protejamos hasta el último momento la independencia emocional o la independencia de pensamiento y de tomar las decisiones al final del cabo. Incluso cuando tenemos la dependencia, entre comillas, de ciertas situaciones, no significa la dependencia en general.
Pero es verdad que una de las quejas de los hijos normalmente es que mi madre o mi padre son unos tercos porque yo les digo y siguen haciendo y yo me preocupo y bla, bla, bla. A veces tienen razón. También nosotros tenemos que, digamos que yo te escucho y pienso que no estamos hablando, y no sé, me gustaría que no se confundiera con no ignores la cautela. O sea, si alguien, como en cualquier etapa de la vida, si alguien te dice, oye, ten cuidado con esta experiencia, oye, tal, escuchemos y decidamos. Lo que no podemos es que decidan por nosotros, eso es diferente. Pero tampoco quiere decir que no vamos a escuchar, como bien decía Maite, en un trabajo en equipo, y la familia es un equipo, escuchar de pronto las opiniones es válido, y además tener la oportunidad de decir, sí, te escucho, pero esto es lo que creo y por eso creo que no va a pasar nada si me voy de viaje a Timbuktu, porque tengo esto y esto y esto, y lo que voy a tomar es esta precaución y te voy a mandar mensajes, estamos, y vámonos, todos felices, o algo por el estilo, ¿no crees? Claro. Imagínate el caso de una persona que sea dependiente, por así decir, económicamente, ¿no? Y que esté viviendo en casa de un hijo o una hija, y ¿cómo podría tomar sus propias decisiones? ¿Cómo podría ser independiente? Que la dejen hacer cosas. O sea, es que la tienen en casa, y la tienen en casa como un mueble. Tú ponte, o sea, la televisión, y qué bien que tenemos aquí a mamá, bien cómoda, ¿verdad? Viendo la tele y tan contenta, sin hacer nada. Pues no, déjala que participe que haga, que ponga en práctica las cosas que pueda hacer, que tengan que ver con cocina, que tengan que ver con plantas, que tengan que ver con cuidado de nietos, que tengan que ver con postura, que tengan que ver Con con lo que cosas quiera. que le gusten con lo que quiera. Pero además, cuando vayan a salir, que no tengan que salir porque sí, y que tengan que sacarle a todas las actividades familiares o de amigos porque tiene que venir con nosotros, o viceversa, que ella quiere venir con nosotros a todas las actividades cuando no viene a cuento. O sea, una de las cosas que propongo siempre en esos casos es que busquen actividades con personas de su misma edad. Yo insisto en eso muchísimo. O sea, no es ahora mamá dependiente, tiene económicamente, tiene que hacer las actividades con personas de una generación de hijos o la generación de nietos. No. Además, que claro que tiene que seguir unidas a esas generaciones, pero tiene que hacer actividades con la generación de su misma edad. Eso es importantísimo. Sí, Hay que buscar pues una actividad física. Pues claro que sí, se hacen actividades físicas, hay pilates y hay cantidad de cosas que no cuestan absolutamente nada, actividades que pueden hacer con ayuntamientos, con instituciones públicas que juntan a personas de la misma edad para hacer actividades deportivas, para hacer actividades recreativas, artísticas, para poder, sí, o sea, esos ejercicios, ¿verdad? De mover las piernas, Claro. pero que están juntas, que se lo están pasando bien. Y ese es el punto, es la parte de comunidad. O sea, es no solamente hacer el ejercicio, que de suyo ya es una actividad y es un importante y un buen proyecto de salud, pero también de convivencia y de socialización. Yo creo que has hablado de los retos que se enfrentan para plantearse un nuevo proyecto de vida, y un poco ahora empiezas a hablar de las oportunidades que esta etapa brinda para redescubrirse y reinventarse. ¿Qué otras oportunidades en este camino ves si trabajamos en nuestro proyecto de vida? Para mí, la más importante es la de relacionarte con personas de la misma edad. O sea, creo que no se ha explotado todavía lo suficiente, no se llega como a entender la riqueza interior que supone para las personas de la última etapa de la vida poder relacionarse con otras personas de su misma edad.
es algo que por una parte va a hacernos sentir a gustísimo a nosotras mismas y también a los demás. Pero hay otra oportunidad que para mí es impresionante en esta etapa, que es la del altruismo. Es una etapa en la que nosotras necesitamos dejar de sentirnos inútiles, que es lo que nos hace sentir la sociedad. Ya eres mayor, ya eres inútil, ¿verdad? Y nos sentimos absolutamente útiles haciendo algo por los demás, de una manera altruista. Es la etapa del altruismo, no la de que sean altruistas con nosotros, que en algunos casos hará falta, y está bien, pero sobre todo la de que nosotros seamos altruistas, que hagamos algo por los demás a cambio del disfrute que sentimos por hacer algo por los demás. ¿Y qué es lo que tienen que aprovechar de nosotros? Fundamentalmente nuestra sabiduría. Y no tiene que ser que fueron, qué sé yo, ejecutivas, ahora tienen que ser mentorías. Yo conozco a una persona que lo que hizo, y me gustó mucho, le gustaba tejer y era buena tejiendo. Y entonces organizó un grupo para enseñar a otras personas a tejer, incluso hombres que han descubierto el tejido y les gusta. Y entonces esa es una actividad que se puso a hacer, que no es ciencia sencilla, pero que la hace sentir muy bien porque está enseñando a otros, hacen proyectos, de repente recaudan cosas o tejen cosas para donar y recoger fondos. En fin, ya de ahí la imaginación puede ayudar a hacer muchas cosas más. Entonces, no nos quedemos, lo que decíamos al principio, pensando en que, no, pues yo qué puedo aportar, yo qué puedo hacer. Nos gusta cocinar y son buenísimas cocinando. Hombre, a lo mejor tienen que hacer videos de cocina o invitar gente a una tertulia de cocinar, etcétera, etcétera. No tiene que ser nada ni demasiado sofisticado, al final del día es una aportación y es un trabajo. Cocinar también puede ser un trabajo, tejer puede ser un trabajo, dar clases puede ser un trabajo, en fin, hay muchas formas. Yo creo que lo que es muy importante a la hora que estemos pensando cómo queremos ir armando, cómo queremos que sea nuestra vida, tenemos que quitarnos algunos de esos prejuicios y estereotipos que nosotros mismos tenemos y no vemos, no los cuestionamos. Recordaba, mientras te escuchaba a una mujer que le encantaban las plantas, sí, tenía un jardincito, nada, era una cosa mínima, pero que siempre las vecinas les decía que cómo le gustaba, y cuando ella se jubiló, dijo, les voy a enseñar a cuidar y vamos a cuidar entre todos los jardines de todas. Y claro, ella me decía, ya no era solamente que los jardines estaban bonitos, los de todo el vecindario que quiso unirse a esta iniciativa mía, sino que lo bien que lo pasábamos, porque de ahí ya pasó a que nos invitábamos a tomar alguna cosa, charlábamos de las cosas que nos podían preocupar o interesar. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, es contar con gente de mi edad y que el objetivo sea disfrutar en grupo, que eso no quiere decir que no podamos disfrutar estando solas, pero el que, como yo digo, que no nos aislemos, que luego dice, pobrecilla, está sola porque no está buscando esas oportunidades de encontrarse con otras personas que tengan su misma sintonía en cosas sencillas, sencillísimas. ¿Cuándo vas a empezar a dar talleres virtuales, Maite? Yo espero que pronto y que nos avises. Por lo pronto, ¿dónde pueden encontrar más información sobre tus talleres o tus propuestas? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en mi página web, teachanteam.com, ¿verdad? Y ahí es donde también pueden buscar en Maite Vallet, pero vamos, en Teachanteam es donde lo pueden encontrar. Y sí, que sepas que sí que uno de mis propósitos es poder dar estos talleres online, porque me parecen interesantísimos, no ya para las otras personas, como digo, para mí, que me hacen
disfrutar tremendamente. Es algo que llevo dentro, ese deseo de poder compartirlo con otras personas y espero que les puedan enriquecer a muchas más. Y yo creo que tú eres un ejemplo también de algo que está implícito en todo lo que hemos charlado hoy, y que yo repito a menudo, que es como personas, como seres humanos, tenemos una posibilidad maravillosa que es la de reinventarnos. Entonces, las etapas cambian, efectivamente cambian. Yo siento que hay muchos paralelismos entre la adolescencia y la tercera edad, porque hay cambios físicos, hay cambios de identidad, hay cambios, o sea, todas estas crisis que tú bien llamas. Entonces, depende cómo las abordemos, pero también es una oportunidad para reinventarnos. Yo creo que tú eres un buen ejemplo porque creo que te has reinventado en tu propósito y en tu proyecto varias veces a lo largo de tu vida, si no me equivoco. Y yo te veo súper radiante, no te veo ni sentada esperando viendo la tele, y espero que sigas así compartiendo con nosotros por un montón de tiempo más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eres un encanto. Un placer tenerte, y amigos, nunca es tarde para vivir como realmente deseamos, para poner límites, o tampoco es tarde para apreciar los retos y oportunidades de cada etapa y, como nos ha dicho Maite, disfrutar cada día de nuestra vida. Gracias por aceptar nuestra invitación, Maite, y a ustedes gracias por escucharnos. Espero que, como a mí, les haya dejado reflexionando sobre las infinitas posibilidades que tenemos para seguir construyendo una vida con propósito y sentido, sin importar la edad. Hasta la próxima. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.